Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Este tema se llama las herejías encubiertas. Las herejías encubiertas. ¿Qué es una herejía encubierta? Es algo que tiene mitad verdad y mitad mentira. Es algo que tiene la mitad que es verdad y la mitad que es falsedad. Y esto es un peligro para los cristianos, para los evangélicos, los que seguimos a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado a que no los introduzcan herejías. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, habla de esto, de herejías encubiertas. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y leo su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiero decirte algo, hermano, hermana, que todo aquel que se atreve a enseñar de la palabra de Dios es un maestro. Pero bien puede ser un maestro verdadero o un falso maestro. Cuando usted quiere enseñar, es porque usted cree que sabe. ¿Quién es el que enseña? Un maestro. Es el que enseña a otros. Y es por esto que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos va a enseñar el Evangelio de Cristo? Que es las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay falsos maestros enseñando falsedades. Una herejía encubierta, ya dije, que es que usted enseñe partes que son verdades y partes que son mentiras. Y que usted haga que el pueblo se coma eso, que el pueblo se trague eso. Las mitades verdades con las mitades mentiras. Herejía encubierta es algo camufleado. Es algo que va mezclado, contaminado. Es una mezcla de verdades y mentiras. Así hay muchas iglesias hoy en día que tienen mitades de verdad y mitades de falsedad. Y Dios no aprueba eso. Nunca lo va a aprobar el Señor, que usted se le presente a Él con una mitad verdad y con una mitad falsa. Estas herejías encubiertas causan destrucción a la iglesia.
a los creyentes, a los cristianos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Será que usted está examinando si en su congregación lo que se está enseñando es la pura realidad, es la pura verdad, o lo que están enseñando lleva mezcla, lleva contaminaciones? Porque está la doctrina de Cristo, y está la doctrina de los hombres, y está la doctrina de los demonios. Pero la doctrina de Cristo tiene que ser pura, se tiene que enseñar de una manera genuina, no adulterada. Pero como hay falsos maestros, hay pastores que son falsos, introducen herejías encubiertas, destructoras, que llevarán al pueblo a la perdición, que llevarán al pueblo a desviarlo de la verdad de la sana doctrina de Cristo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. ¿A quién vamos a oír? ¿Quién nos va a enseñar la palabra de Dios? Si verdaderamente es un hombre, una mujer que está capacitada, preparada para exponer la sana doctrina de mi Cristo. Aleluya. Porque el que no conoce ni entiende las Escrituras, aunque no quiera, va a introducir herejías encubiertas, herejías destructoras, por la falta de conocimiento de la doctrina de mi Cristo. El apóstol Pedro estaba enseñando de esto, que en los tiempos postreros iban a haber falsos maestros que iban a introducir estas herejías encubiertas, herejías destructoras. Miren lo que dice Segunda de Pedro, en su capítulo 3, el versículo 15 y 16. Y tened entendido, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Un indocto no está preparado para enseñar de la palabra de Dios, porque es un inconstante a la palabra de Dios. Un indocto es aquel que no ha sido capacitado, no ha sido instruido, no ha sido discipulado para poder enseñar la doctrina de mi Jesús. Por cuanto este indocto va a meter herejías encubiertas, herejías destructoras. Para su propia perdición. Esto de enseñar el evangelio de Cristo, esto es delicadísimo. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19.
Pero hubo también, dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, donde estoy fijando el mensaje. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hoy en día muchos se han constituido seguidores de hombres y no seguidores de la doctrina de Cristo. No les importa si les están enseñando la mitad verdad y la mitad mentira. No les importa si les están dando un evangelio adulterado, mezclado, contaminado. Eso es una herejía encubierta. Todo aquel que recibe un evangelio contaminado, mezclado, está desviado de la verdad. Está apartado de la gracia de Dios. ¿Cómo estamos en nuestras congregaciones? ¿Será que tenemos la pura palabra sana, la sana doctrina de mi Cristo? ¿O tenemos una doctrina mezclada, contaminada? Una doctrina que tiene mitad verdad y mitad falsedad. Dios no te va a aprobar eso. Dios no te va a aceptar eso. Examinémonos si verdaderamente estamos en la verdad de la palabra de Dios. Cristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Usted no puede decir que está en Cristo Jesús si está viviendo en una doctrina mezclada, contaminada, en una doctrina que tiene herejías. Es tiempo de despertar, amados hermanos, amadas hermanas. Las herejías encubiertas son un peligro, son destructoras, te llevan al fracaso, te llevan a la perdición, lo llevan al infierno. ¿Qué es una herejía encubierta? Ya lo enseñé. Es mezclar una mitad verdad y una mitad mentira. Es una mezcla de verdades y una mezcla de falsedades que están juntas. Así hay iglesias, así hay congregaciones que están mezcladas, están contaminadas, que no tienen la pura doctrina de mi Cristo, la sana doctrina de Cristo. Tengamos mucho cuidado en este tiempo. ¿A quién vamos a oír? ¿Quién nos va a enseñar la palabra de Dios? Si verdaderamente nos están dando palabra sana, pura, limpia. Dios no acepta mezclas ni contaminaciones. El evangelio de Cristo es puro, es limpio, es santo. Y se debe de enseñar de una manera perfecta, a perfección. Por eso el que va a enseñar la palabra de Dios debe estar seguro de lo que va a exponer, de lo que va a hablar, para que no lleve una herejía encubierta. Evitémonos de las herejías encubiertas, destructoras. Examinemos si la congregación donde estamos hay herejías encubiertas, sí o no.
ya que Dios no acepta mezclas ni contaminaciones. Dios no va a aceptar que usted haga una mitad verdad y una mitad mentira, una mitad falsa. Eso es una herejía encubierto. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así hay hombres hoy en día presentando un evangelio diferente, haciendo cosas fuera de la palabra de Dios, que no tienen base de la palabra de Dios. Todo eso son herejías encubiertas, destructoras. Y así hay muchos, como dice el apóstol Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay personas que están tan contaminadas con un evangelio contaminado que ya no aceptan la verdad. Se les quiere enseñar la verdad, les quiere enseñar la verdad, la mera verdad, y ya no la quieren recibir porque están contaminados. Porque este asunto del evangelio no es lo que yo digo, ni como yo quiero, es como Dios dice, como Dios quiere. ¿Será que le hemos preguntado a Dios, está bien lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que voy a hablar? Si no tiene base de la palabra, es una herejía encubierta, destructora. Hay que tener mucho cuidado. Una herejía encubierta lo puede llevar al infierno. Lo puede desviar de la verdad del santo evangelio perfecto y puro, el evangelio de Cristo. Dios nunca le va a aceptar a usted o a mí que usted tenga la mitad verdad y la mitad falsedad. Que yo hable un mensaje y que mi mensaje lleve mitad verdad y la mitad mentira. Esa es una herejía encubierta. Dios no la acepta nunca. Por eso usted y yo tenemos que conocer cuál es el verdadero culto que Dios recibe. La verdadera adoración que Dios recibe. Aleluya. ¿Cuántas partes tiene el culto? ¿Cuál es la verdadera alabanza? ¿Qué es cántico nuevo? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos frutos hay para la iglesia? Aleluya. Hay muchas congregaciones que a la luz de la palabra están contaminadas, tienen herejías encubiertas. Gente que está siendo engañada. Hay que tener mucho cuidado. ¿A quién estás oyendo? ¿Quién te está enseñando la palabra? Si te están dando herejía encubierta, te están arruinando la vida espiritual. Te están contaminando, te están mezclando con doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Hay una sola doctrina para todos los continentes de la tierra, para toda la faz de la tierra, para toda la iglesia de Cristo. Una sola doctrina, un solo evangelio. Lo que pasa es que hay hombres que están introduciendo herejías encubiertas destructoras. Y están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y hay que tener cuidado si nosotros absorbemos eso, si los comemos eso, si los tragamos eso. Eso lo llevaría al fracaso, a la perdición. Aleluya.
La Biblia dice, bienaventurado el que oye y el que lee la palabra de Dios y el que la entiende. Examine usted el mensaje que va a escuchar de un predicador, de una predicadora. Examina el mensaje de uno que le va a enseñar, tanto como hombre o mujer. Examínelo. Si ese mensaje va puro, genuino, verdadero, sin mezcla, sin contaminaciones. Que sea el mensaje puro, porque la doctrina pura de Cristo produce vida sana y da vida eterna. La sana doctrina de Cristo produce vida sana en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para salvación eterna. Pero ¿qué de aquellos que se están comiendo una herejía encubierta, que se las están introduciendo en su espíritu, en su alma y su cuerpo? Porque cuando usted escucha a un predicador, usted está siendo ministrado por el mensaje que tiene ese predicador. Pero qué bueno sería escuchar verdaderos ministros del Espíritu Santo que conocen la doctrina de Cristo. Porque si escucha a alguien que no tiene la doctrina de Cristo o que tiene una doctrina mezclada con herejías encubiertas, lo va a contaminar a usted y va a tener problemas para crecer espiritualmente. Por eso el tema se llama las herejías encubiertas destructoras. Hay que evitarlas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Las herejías encubiertas destructoras. Tenemos que evitarlas. Dios te bendiga, Dios te guarde y añada bendición por medio de esta palabra a tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.